Voy a iniciar. Dale. Listo, Nata. Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro webinar con el que iniciamos el mes de julio. Este evento se llama Vendiendo Emociones y no Razones, ¿por qué compramos lo que compramos? Y es patrocinado por uno de nuestros socios de tecnología, que es Micronet Latam. Entonces, vamos a darles un minutico más para que podamos permitir que ingresen todos los participantes que tenemos el día de hoy. Y les cuento, nosotros somos APD, mi nombre es María Fernanda Salazar y estoy a cargo de la dirección comercial para APD Colombia. Somos una comunidad de directivos especializada en hacer networking a través de eventos, capacitaciones y formaciones permanentemente. Desde marzo estamos llevando a cabo todos estos encuentros, tertulias y capacitaciones de forma virtual y hemos tenido eventos semanalmente que en apoyo de nuestros socios han sido muy exitosos y hemos tenido unas muy buenas convocatorias. Entonces agradecemos hoy a Micronet, quien nos está patrocinando esta charla. Y voy a presentar a nuestro conferencista, que será la persona que nos acompañará durante 1 hora y media más o menos. Vamos a tener la posibilidad de hacer un par de actividades con una aplicación que se llama Menti. Por eso les pedimos a todos que antes de ingresar la bajaran en su dispositivo para que puedan participar de este par de encuestas. Y adicionalmente vamos a tener la intervención al finalizar de Micronet para que nos cuente un poquito más de su especialidad, de su cobertura y de todas las herramientas que nos ofrecen en tecnología. También vamos a tener el chat habilitado para que con mucho gusto incluyan sus preguntas y en los últimos 15 minutos nuestro conferencista Leonardo Gutiérrez nos va a dar la posibilidad de contestar algunas de estas preguntas. Entonces, les presento a Leonardo. Leonardo es una persona con bastante especialización, es Master Coach, se ha dedicado por varios años al tema de coaching, tiene maestría en neurolingüística, es consultor internacional y tiene muchísima experiencia en el tema de gestión del cambio, de negociación, de servicio al cliente, mercadeo, ventas y sobre todo en el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es sobre las emociones y la neurolingüística. Entonces, sin alargarme mucho más, nuevamente agradecemos este espacio que se han tomado para acompañarnos. Les damos nuevamente la bienvenida y los dejo en manos de nuestro conferencista de hoy, Leonardo Gutiérrez. Muchísimas gracias. María Fernanda, muchísimas gracias y bueno, te agradezco esa bienvenida que me acabas de dar, pero por supuesto la bienvenida más importante es para todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy. Sé que tenemos personas conectadas desde Miami, México, Panamá, Perú, Costa Rica, Guatemala, bueno, y por supuesto Colombia, desde donde estamos originando el día de hoy. Gracias a todos por aceptar esta invitación de APD, de ADECO Training y de nuestro patrocinador que es Micronet.
La idea es que conversemos alrededor de una hora y media, sobre las ventas y cómo han venido evolucionando, sobre los cambios muy importantes que se han dado en las últimas décadas con respecto al proceso de venta, y que por supuesto ustedes empiezan a encontrar aquí herramientas que sean perfectamente aplicables a los procesos de venta que ustedes ejecutan desde la representación y distribución de los productos de Micronet. Hemos acordado que este taller se llama Vendiendo Emociones, no Razones, porque queremos compartir con ustedes cuáles son las verdaderas explicaciones de la forma en que las personas compramos, el por qué compramos lo que compramos, que muchas veces nos sorprende a nosotros mismos, y seguramente muchos de ustedes habrán comprado algún tipo de elemento, algún tipo de producto o servicio, y una vez lo compraron, luego se preguntaron, ¿por qué compré esto? ¿Para qué lo compré? Y posiblemente, si hubiéramos tomado un poco más de tiempo, no hubiéramos tomado esa decisión de compra. La verdad es que a lo largo de los años, las ventas han evolucionado de una manera impresionante. Leonardo, perdón, te interrumpo. Hola. ¿Sabes que no estamos viendo tu pantalla? No están viendo mi pantalla. Discúlpenme, vamos a verificar. Gracias, porque lo más importante es que me puedan ver. Te oímos bien, sin Hola. embargo, ahora sí. Ahora sí estamos viendo tu pantalla perfectamente. No te vemos a ti, pero estamos viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, la tecnología a veces nos hace unas malas pasadas allí. Muchísimas gracias. Bien, les decía que cuando hablamos del tema de ventas, las ventas han evolucionado mucho, y una de las premisas que quiero que trabajemos el día de hoy es que durante muchísimo tiempo en nuestra cultura, y creo que en todo el mundo, se ha hablado de las ventas como un arte, y se ha especificado que la persona que se desempeña en el mundo de las ventas es un artista, que tiene una serie de habilidades, que tiene una serie de capacidades que le hacen muy hábil precisamente en el proceso comercial, y que como el mundo de las ventas es un arte, pues pareciera que no todas las personas pueden estar preparadas o tienen las capacidades para salir a vender. Hoy lo que tenemos absolutamente claro es que vender no es un arte, vender es una técnica, y es una técnica que está apoyada en una cantidad de ciencias y de ramas de la investigación que hacen que sea un proceso muy técnico y que efectivamente requiera de capacitación, de entrenamiento y de la adquisición de una serie de competencias que facilitan a la persona efectivamente llegar al proceso comercial. Así que vamos a hablar hoy de neuroventas, del entendimiento que tenemos hoy del cerebro humano, de cómo los seres humanos pensamos, y seguramente mucho de lo que vamos a hablar aquí les va a ayudar a ustedes a entender no solamente la razón por la que la gente compra y cómo llegar a ellos a través de unas herramientas más funcionales, sino también a entender y explicar por qué ustedes mismos compran lo que compran y lo hacen de la manera en que lo hacen. Al inicio de esta conversación, María Fernanda les pidió que por favor descargaran allí en sus computadores o en sus teléfonos una aplicación que se llama Mentimeter. Espero que todos la hayan descargado, porque en este momento voy a invitarlos a que compartamos una primera encuesta. Allí están viendo ustedes el sitio, se llama menti.com, así que si no lo han hecho, por favor voy a invitarlos a que vayan allí a menti.com. Y una vez les pida el código, van a ingresar el código 221811, y con ese código les va a permitir votar. ¿Qué van a hacer allí? Bueno, quiero que me contesten una primera pregunta, vamos a validar entre todos qué pensamos de esto, y es: cuando compras para ti, ¿lo haces de manera racional o te dejas llevar? ¿Sí? Voy a pedirles que visiten por favor allí, www.menti.com, código 221811, y van por favor a votar. Van ahí a contarnos si cuando ustedes compran lo hacen de manera racional o se dejan llevar. Y van a encontrar allí tres alternativas. La primera, soy 100% real. La segunda, a veces, ¿sí? Me acaba de ir aquí ya les voy a decir la siguiente. Ya tengo por allí 5 personas que han votado, y veo que van votando allí muy fuertemente. Bien, entonces, la primera es: soy 100% racional.
La segunda me dice compro de manera descontrolada. Y la tercera, algunas veces racional, otras no. Ya tengo por aquí 18 personas votando. Vamos a dar un tiempito para que todos terminen de votar. Sé que tengo ya una cantidad importante de personas conectadas. Vamos a ver cómo nos va dando esta encuesta, esta primera medición del día de hoy. Cuando compras para ti, ¿lo haces de manera racional o te dejas llevar? Opción 1, soy 100% real. Opción 2, compro de manera descontrolada. Opción 3, algunas veces racional, otras veces no. Bien, por aquí ya vamos empezando a ver algunos resultados. Algunos me dicen, en la gran mayoría, algunas veces compro de racional, otras veces no. Tengo 9 personas que me están diciendo soy 100% racional, ya aumentaron a 10. Y tengo por aquí también otras personas que me dicen compro de manera descontrolada. Bien. Yo voy a dejar la votación allí abierta para que puedan seguir participando. Por ahora ya tengo allí alrededor de 66 personas que han votado, que han compartido con nosotros su opinión. Ya voy por 71. Vamos a dejarlo yo abierto para que nos vayan contando. Sin embargo, ya empezamos a ver una tendencia importante, y es que una proporción muy grande, ¿sí? De 76, 62 personas me dicen, algunas veces compro racional, otras veces no. Y también tengo una proporción allí importante de personas que me están diciendo, soy 100% racional. Bien, lo que estamos viendo aquí en pantalla nos va a permitir perfectamente entrar en materia, porque lo que hemos creído de las ventas durante muchísimo tiempo y a lo largo de los años es que las ventas son racionales. Y por eso nos han enseñado a justificar eficientemente el producto, nos han enseñado a aprendernos muchísimas características del producto, y siempre nos han dicho que la mejor manera de vender pues es precisamente llegando a esa toma de decisión que los seres humanos hacemos de manera muy racional, analizando detenida y objetivamente los beneficios, y por supuesto todos seguramente hemos escuchado de esa justificación eficiente del producto. Cómo cada uno de nosotros aprende a hablar muy bien de las características, de lo que cada una de esas características significa para el comprador, y al final, pues poderlo llevar a tomar una decisión de compra que en la gran mayoría de ocasiones creemos, permítanme que por ahora lo deje allí, creemos que es racional. Bueno, pues realmente nada más falso que eso. Lo que tenemos absolutamente claro el día de hoy es que las ventas son 100% irracionales. Incluso quienes creemos que somos muy juiciosos, que somos muy racionales, que tomamos decisiones de compra muy consensuadas, que posiblemente verificamos en diferentes partes, hacemos diferentes procesos de cotización y demás, pues eventualmente ese tipo de cosas nos llevan a creer que somos racionales. Sin embargo, lo que nos ha demostrado hoy la neurociencia, a través de la investigación y el entendimiento de cómo funciona el cerebro humano, es que las compras de los seres humanos son 100% irracionales y tienen una enorme participación las emociones, muy por encima de lo que efectivamente puede hacer esa parte racional y lógica de nuestro cerebro. Así que eso es lo que queremos contarles el día de hoy, y es cómo ha cambiado el concepto de ventas y cómo hoy, a partir del entendimiento del cerebro humano, hemos empezado a entender que lo más importante en las ventas es entender que la gente no es racional, que nuestros compradores, independientemente del producto o servicio que estemos comercializando, difícilmente toman una decisión de compra desde la racionalidad. Normalmente lo que sucede es que las personas creemos que hemos comprado de manera racional, pero paradójicamente hemos sido muy influenciadas por algo que se llaman los gatillos emocionales. Esos gatillos emocionales son hoy muy aprovechados en la publicidad, son muy aprovechados en las redes sociales, y posiblemente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, sin saberlo, también los hemos utilizado, y son precisamente los que disparan la forma en que las personas compran. Básicamente estamos hablando aquí de emociones. ¿Qué es lo que más vende? ¿Qué es lo que más hace que la gente se motive a tomar una decisión de compra? Bueno, pues las emociones. Y paradójicamente hay una emoción que es la que más vende, y es la emoción del miedo. Y permítanme empezar por allí,
poniéndoles un ejemplo de cómo funciona esta emoción del miedo en una época donde nos queda supremamente fácil identificar el impacto que tiene una emoción como el miedo. Hace aproximadamente unos 100 días, en esta época, en esta zona de Latinoamérica, pues empezamos a percatarnos eficientemente de que estábamos realmente frente a una pandemia de proporciones graves. Nos dimos cuenta de que no se había quedado solamente en Oriente, que no se había quedado solamente en Europa y que efectivamente íbamos a tener que hacerle frente en esta zona del mundo que es Latinoamérica. Y en ese momento, una emoción como el miedo gatilló una cantidad de comportamientos en nosotros que muchos de nosotros justificamos de manera racional, pero que fueron absolutamente irracionales. Así que hace aproximadamente 100 días, muchos de nosotros veíamos, y posiblemente muchos de nosotros también participamos, de unas compras desaforadas en los supermercados, en las grandes superficies, adquiriendo todo tipo de productos, comprando enlatados, comprando comida más allá de nuestras necesidades para el momento, porque dentro de nuestras cabezas se había gatillado ese miedo de podernos quedar sin comida, ese miedo de que efectivamente tuviéramos que estar en una cuarentena prolongada, sin poder salir de nuestra casa, o que incluso saliendo de nuestra casa no tuviéramos la posibilidad de adquirir alimentos, y eso llevó a que muchas de las estanterías en los grandes supermercados quedaran vacías, que no tuvieran tiempo de reponer los productos precisamente por el miedo de la gente a quedarse sin alimento, que es tal vez una de las motivaciones más grandes que tenemos los seres humanos, porque de allí depende gran parte de nuestra subsistencia. Pero miren ustedes cómo es de fuerte un gatillo emocional y cómo seguramente ustedes vieron a través de las redes en muchos países donde la gente, entre otras cosas, compraba desaforadamente agua enlatada, compraban papel higiénico en cantidades alarmantes, desbordadas, que no tenían ninguna razón de ser, que no tenían ninguna explicación, salvo un gatillo emocional que se llama miedo. El miedo es la emoción que más vende, es la emoción que más nos lleva a comprar y que por supuesto nos hace comprar no solamente productos y servicios, sino también ideas. Sin el ánimo de entrar aquí en aguas profundas y llegar a debates que no son el objetivo de este taller y esta conversación del día de hoy, piensen ustedes en lo que sucede con las plataformas políticas en los diferentes países del mundo. Y ahorita estamos viendo la plataforma política norteamericana a unas escasas semanas de las nuevas elecciones para elegir al siguiente presidente de los Estados Unidos. Y piensen ustedes cómo el señor Donald Trump llega a ser presidente de los Estados Unidos a través de una campaña de miedo, diciéndoles a los norteamericanos que si no construyen un muro, van a pasar los mexicanos que les van a quitar sus trabajos, van a pasar los mexicanos que les van a quitar la seguridad, que van a pasar los violadores, los ladrones, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cuando hablan de los mexicanos, pues están hablando efectivamente de todos los latinoamericanos. Ese miedo convierte al señor Donald Trump en presidente. Y por supuesto, ustedes han visto muchos otros brotes de miedo a lo largo de la pandemia, la gente asustada por quedarse sin trabajo, el miedo a perder todo lo que hemos construido, bueno, tantas cosas que aparecen allí. Así que empezamos a ver cómo las emociones tienen un impacto supremamente fuerte en las decisiones de los seres humanos. Cómo, aunque creemos ser muy, muy racionales, en realidad somos muy, muy supremamente emocionales y cada actuación, cada decisión nuestra tiene que ver con una emoción. Ustedes ven allí otras emociones como la culpa, la competencia, el saber que puedo perder contra otra persona, el tiempo que se va agotando, la construcción de confianza, bueno, tantos elementos que hay allí que mueven a las personas, pero por supuesto las emociones son polares y cuando hablamos de que las emociones son polares, siempre vamos a tener una emoción ubicada al extremo totalmente contrario de la otra. Así que el miedo vende, pero hay una emoción polar contraria al miedo que también vende mucho, que se llama felicidad. La felicidad es la segunda emoción que más vende. Así que también parte de las decisiones que podemos tomar como vendedores, como personas que nos movemos en el campo comercial, es si queremos gatillar decisiones de venta desde el miedo
o si lo queremos hacer, como también es perfectamente factible, desde la felicidad. Y eso es parte de lo que quiero contarles el día de hoy. Así que cuando hablamos de las emociones, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué los seres humanos compramos lo que compramos? Y cuando empezamos a darle respuesta a esa pregunta, pues siempre aparece una primera explicación, y es que todos nosotros compramos por necesidad. Por supuesto, muchas personas podrían decirme, Leonardo, lo que pasa es que cuando nos avisaron que íbamos a tener este tema de la pandemia, que íbamos a estar aislados y demás, yo sentí la necesidad de proteger a mi familia y sentí la necesidad de comprar comida porque además yo necesito comer. Por supuesto que sí. Tal vez esa es la primera razón que nos lleva a tener un primer impulso de venta, de compra, perdón. Sin embargo, las necesidades toman forma y esa forma que toman las necesidades son realmente lo que nos empieza a llevar a comprar muchos más productos y muchos más servicios de los que efectivamente necesitamos. Así que las necesidades van tomando forma, van mutando, van cambiando y cada uno de nosotros las convierte en algo mucho más fuerte, en algo mucho más poderoso que se llama deseo. Los deseos van siendo las formas que le damos a nuestras necesidades y esas formas dependen, por supuesto, de nuestra cultura. Así que, si bien es cierto, independientemente de que yo esté en Miami, o que esté en Panamá, o que esté en Guatemala, o en Perú, tengo las mismas necesidades, los deseos van cambiando. Así que cada uno de nosotros, pensando por ejemplo en términos de comida, de alimentación, le va dando forma a esas necesidades de acuerdo al país en el que está. Así que, por supuesto, cuando estamos en México y disfrutamos muchísimo de la comida mexicana, pues uno de los grandes retos es aprender a comer con el nivel de picante que utilizan los mexicanos, que es muy rico, pero que para el resto de los latinoamericanos es bastante exigente. Si nos vamos a Perú, pues imagínense ustedes todo lo que podemos encontrarnos en Perú, las causas, el suspiro limeño, tantos productos que podríamos encontrar que corresponden a esa necesidad de alimentación, pero que van tomando forma de acuerdo a los deseos. Y en cada país vamos a encontrar diferentes platos, los cocinados, las diferentes preparaciones que vamos haciendo, son la forma que le vamos dando a la necesidad. Así que todas las personas compran basadas en sus necesidades, pero a esas necesidades empiezan a darle una serie de formas, empiezan a darle una serie de transformaciones de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su nivel socioeconómico, de acuerdo a su género y por supuesto a las tendencias de lo que está sucediendo en el mundo. La buena noticia es que cuando hablamos de necesidades, las necesidades no se pueden crear, las necesidades simplemente están allí, son inherentes al ser humano y nadie puede influenciarnos para crearnos una necesidad. Así que el alimentarnos, el respirar, tantas necesidades que hacen parte de nuestra propia corporalidad y nuestra condición de seres humanos, simplemente están allí, nadie nos las crea. Pero la buena noticia es que los deseos sí se pueden crear. Los deseos, en la medida en que son la forma en que yo voy transformando mis necesidades, van haciendo que las personas compremos muchas cosas que a veces no necesitamos, pero sí deseamos. Así que piensen ustedes en lo siguiente. Muchas personas hoy, por ejemplo, hablan de que los celulares se convirtieron en una necesidad. Sin embargo, allí hay una equivocación o hay un abordaje errado, porque efectivamente un celular es un deseo y no una necesidad. La necesidad que todos los seres humanos tenemos y que está manifiesta allí en ese producto es la necesidad de comunicación. Y para satisfacer esa necesidad de comunicación, nosotros le damos diferentes formas. Una forma es esta plataforma que estamos utilizando hoy aquí para poder interactuar con todos ustedes. Otra forma es la televisión, otra forma podría ser una carta escrita, un correo electrónico, pero hoy hemos deseado comunicarnos mucho más rápido, hemos deseado comunicarnos de manera prácticamente inmediata y por supuesto nos han llevado a desear que ese elemento de comunicación tenga muchos más elementos adicionales a precisamente la posibilidad de comunicarnos. Así que miren ustedes cómo hoy deseamos profundamente celulares y los deseamos de manera tan fuerte ya ni siquiera porque nos comunican,
Hoy una de las razones principales por las que se venden los teléfonos celulares no es la capacidad de comunicarnos, sino la capacidad de tomar fotos. Miren ustedes cómo Apple y Samsung, que son los principales exponentes, bueno, y por allá aparecería también Huawei, cómo empiezan a competir no por la capacidad de comunicarnos, sino por la capacidad de tomar fotos. ¿Han visto ustedes las últimas cámaras de nuestros celulares? Tienen una cantidad de lentes que no se hubiera soñado un profesional de la fotografía en muchísimos años y hoy las cargamos en nuestros bolsillos y en nuestras manos. Nos han llevado a desear los teléfonos celulares. Así que voy a ponerles una muestra aquí. Vamos a ver un pequeño video de un niño que nos permite entender perfectamente lo fuertes que son las emociones, lo fuertes que son los deseos y, por supuesto, cómo nos llevan a comprar muchísimas cosas. Vamos a verlo y enseguida hablaremos de lo que vamos a ver allí. ¿Me lo compras? Cómprame. Me lo compras. No quiero. Ok, con lo que ahorré y porque está barato. Ay, mira, sí está muy barato. ¡Mamá, mira lo que me compró la señora! Bueno, muy bien. Hasta allí ustedes acaban de ver a un niño que persigue a una señora por toda una tienda, pidiéndole que por favor le compre un muñeco que tiene allí en la mano y se lo muestra de diferentes maneras. Y hay una frase contundente, cuando el niño la mira finalmente y le dice, lo quiero, ¿sí? No le dice, lo necesito, porque efectivamente ese niño no necesita ese dragón, no necesita ese juguete, pero sí lo quiere. La gran mayoría de cosas que nosotros compramos hoy, la gran mayoría de cosas que tenemos disponibles para nosotros, no son productos que hayamos comprado porque necesitábamos, son productos que hemos comprado porque queremos. Así que el vestirse es una necesidad, la forma en que nos vestimos es un deseo. El saber la hora posiblemente es una necesidad, pero el tener un reloj de alta gama o un reloj de última tecnología es un deseo. Y por supuesto hablábamos de los teléfonos celulares, los computadores y también de sus clientes, de las personas que están allí comprando todos estos temas de seguridad informática que nos ofrece Micronet y que por supuesto, aunque hacen parte de una necesidad, también terminan siendo influenciadas por un deseo. Así que hemos dicho hasta ahora que las personas compramos basadas en nuestras necesidades y que a esas necesidades les damos forma, las transformamos en deseos y esos deseos nos llevan a comprar mucho más de lo que necesitamos y a veces de manera totalmente irracional. Sin embargo, hay una tercera razón, y quiero que hablemos aquí de esa tercera razón por la que los seres humanos compramos, que está evidenciada en ese señor que ustedes están viendo allí en pantalla. Ese señor que está en pantalla se llama Dennis Tito. Y Dennis Tito va a ser reconocido a lo largo de la historia porque es el primer ser humano en viajar al espacio, no como astronauta, sino como turista. Ustedes seguramente han visto que Virgin Galactic y también el señor Elon Musk están ya promocionando los famosos viajes espaciales de turismo y cómo ya hoy estamos hablando y soñando incluso con llegar no a la Luna sino a Marte. Pero este señor es el precursor de todas esas ideas. El señor Dennis Tito era un ingeniero de la NASA, trabajaba en la NASA, allí ayudando a hacer cálculos, haciendo una serie de proyecciones importantes para todos los avances tecnológicos y lanzamientos que ha hecho la NASA, pero por supuesto, siendo un ingeniero de la NASA, soñaba con ser un astronauta. Él se imaginaba allí en un cohete, rumbo a la Luna, rumbo a la Estación Internacional Espacial, pudiendo salir al espacio y ver esas maravillas que hoy, por supuesto, pues están limitadas a unos muy pocos. Y por supuesto, estaba muy limitada para él, porque a pesar de que el señor Dennis Tito se presentó a los programas para volverse astronauta, nunca pasó. No le ayudó mucho su estatura, tenía unas condiciones de salud, y finalmente, aunque varias veces intentó convertirse en astronauta, nunca lo pudo hacer por sus condiciones físicas. Así que llega el momento en que el señor Dennis Tito se jubila de la NASA, se retira ya finalmente de su trabajo, piensa que finalmente ese sueño de ser astronauta
va a ser solamente eso, un sueño, y se dedica a otras cosas, se dedica a disfrutar de ese momento de jubilación. Y encuentra una pasión que es comprar casas, remodelarlas, y una vez las remodela, las vende. Y paradójicamente, esta pasión que encuentra este señor, este hobby, empieza a darle unos réditos tan importantes que cada vez puede comprar más casas, cada vez hace mejores remodelaciones, cada vez las vende de una manera más costosa, hasta que al final el señor Denis Tito termina convirtiéndose en millonario. Gana una cantidad importante de dinero, y con esa cantidad importante de dinero dice, ok, ahora que tengo este dinero en el bolsillo, pues vamos a hacer una cosa, y es que voy a volver a hablar con mis compañeros de la NASA, y no importa si no tengo las condiciones para ser astronauta, tengo el dinero para ser astronauta. Así que efectivamente contacta a la NASA, empieza a hablar, su primer sueño es ir a la Luna. Le dicen, Denis, acuérdate que desde 1974 nadie ha vuelto a la Luna, es un tema muy costoso, no tendríamos la forma de hacerlo. Él dice, díganme cuánto vale y vamos hablando a ver si yo soy capaz de pagar ese viaje a la Luna. Están en ese proceso, recordarán ustedes el momento del despegue del transbordador Challenger, que llevaba a una cantidad de personas que efectivamente no eran astronautas, incluida una maestra que se había vuelto muy famosa, y explota en el aire ese transbordador y lamentablemente mueren todos sus ocupantes. En ese momento, Estados Unidos decide suspender el programa espacial y llaman a Denis Tito y le dicen, oye, qué pena, sé que teníamos un convenio, sé que tienes el dinero, pero no te vamos a poder llevar a tu viaje espacial. Y Denis Tito está absolutamente frustrado y dice, pero ¿cómo me puede pasar esto? Tengo ahora el dinero y no lo puedo hacer. Así que alguien le dice, bueno, Denis, acuérdate que ahí está Rusia, que es la competencia de los Estados Unidos, ve y negocia con ellos. Efectivamente, se va a negociar con Rusia, está en el proceso. Ustedes recordarán que en Rusia está viviendo el proceso de la perestroika. Eso hace que Rusia se fragmente en una cantidad de países mucho más pequeños. El programa espacial ruso también se fragmenta, se queda suspendido y otra vez el señor Denis Tito tiene que escuchar ese famoso no te podemos llevar. Para hacer la historia corta, trata por muchísimos medios, trata de contactar a los chinos, trata de hablar con la Comunidad Económica Europea, bueno, hace muchas cosas tratando de hacer ese viaje y finalmente siempre termina escuchando ese famoso no se puede, no lo hay, no te podemos llevar. Y eso frustra al señor Tito. Finalmente un día, cuando ya prácticamente se ha dado por vencido, se encuentra nuevamente con uno de sus compañeros de la NASA y le dice, oye, Denis, hemos retomado los programas, ¿por qué no pasas para que volvamos a hablar? Y efectivamente inician las conversaciones y llegan a un acuerdo y le dicen, mira, vamos a hacer lo siguiente, no te podemos llevar a la Luna, pero te vamos a llevar a la Estación Internacional Espacial. Lo que vamos a hacer es que te vamos a montar en un cohete, viajamos un día, tú llegas a la Estación Internacional Espacial, estás allá un día, vas a vivir la ingravidez, vas a poder ver el espacio y al día siguiente volvemos y te bajamos. Es un viaje relámpago de 3 días y todo eso lo vamos a hacer por apenas $20 millones. Y el señor Denis Tito, sin pensarlo, sin dudarlo, dice, hecho. Paga esa suma importantísima de dinero y efectivamente viaja a la Estación Internacional Espacial. Algunos países se oponen, muchos de los astronautas calificados no están de acuerdo con que suceda, pero finalmente lo llevan, ustedes lo ven allí, y en la Estación Internacional Espacial vive eso que él quería, la ingravidez, una manzanita flotando para ver cómo funciona el proceso de pensamiento de Newton, y casi que hay un astronauta allí parado al lado de él mirando el reloj que le está diciendo, ok, 5, 4, 3, 2, 1, nos vamos nuevamente para la casa. Y vuelve y aterriza en la Tierra. Esta foto es de cuando el señor llega. Mírenle ustedes la cara que tiene después de haber viajado 3 días por apenas $20 millones. Y la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros nos gastaríamos $20 millones en un viaje de 3 días y estaríamos tan tranquilos y sonrientes como el señor Denis Tito? Bueno, es que Denis Tito ejemplifica la tercera razón por la que los seres humanos compramos. Y esa tercera razón es la más fuerte de todas y se llama anhelos, lo que comúnmente en Colombia llamamos un antojo. Los seres humanos compramos y compramos muchas veces de manera desmedida
basados en deseos tan fuertes que nos llevan a tomar decisiones absolutamente irracionales. Por eso ha hecho carrera una frase que posiblemente algunos de ustedes hayan utilizado, y es la famosa frase de yo me lo merezco. Y cuando nosotros utilizamos esa frase del yo me lo merezco, lo que estamos diciendo es no me importa cuánto vale, no me importa si es útil o no, no me importa si es el mejor o no, yo lo quiero. Eso es lo que muchísimas marcas aprovechan, llevándonos a pagar mucho más dinero de lo que en teoría vale el producto, porque le estamos dando un valor atribuido superior simplemente por el deseo o por el anhelo. Así que aquí hay una conclusión importante, y es una de las primeras verdades de las neuroventas. Y esa verdad de las neuroventas es que los compradores compran porque desean y anhelan, y no por el simple hecho de necesitarlo. En muchos casos, compran lo que no necesitan. Así que parte de la tarea que tenemos las personas que estamos en el mundo comercial no solamente es conocer muy técnicamente el producto, no solamente es entender todas las características y todas las prestaciones de seguridad y aplicaciones informáticas y demás, sino entender qué es lo que hace que nuestros productos tengan un poder tal que la gente quiera tenerlos, que la gente efectivamente se movilice a comprarlos independientemente de lo que valgan. Hoy, muchos de nosotros estamos dispuestos a pagar más de $1000 por un teléfono celular que eventualmente tiene las mismas prestaciones, las mismas funciones que un teléfono que puede valer $100. Pero claro, pensamos, este de $1000, $1200 tiene una marca distinta, me da un cierto estatus, yo me lo merezco. Esa es una de las primeras verdades de las neuroventas. Pero bien, algunos de ustedes me van a decir, sí, Leonardo, eso pareciera que puede ser así, pero yo insisto en que yo sigo siendo lógico. Yo insisto en que yo no me comporto de esa manera. Bueno, ¿por qué estamos tan seguros de esto? ¿Cómo hemos llegado a tener esta seguridad? ¿Y cómo podemos llegar a hablar efectivamente de que los seres humanos somos mucho más compradores desde las emociones que desde las razones? Pues básicamente porque el cerebro humano, una estructura tan compleja, compuesta por alrededor de 100.000 millones de neuronas, y hoy los neurocientíficos hablan de que cada neurona equivale a un computador, es decir, que nosotros tenemos 100.000 millones de computadores allí en nuestra cabeza, pues es efectivamente un órgano muy complejo. Y es un órgano muy complejo que, entre otras cosas, no habíamos podido estudiar, que no habíamos podido conocer hasta hace muy poco tiempo. Porque básicamente para poder estudiar el cerebro teníamos que hacerlo a través de autopsias, es decir, se estudiaba el cerebro cuando ya no estaba en funcionamiento y básicamente lo que podíamos analizar, lo que podíamos entender de él era su estructura, su propia conformación, pero no nos permitía tanto entender su funcionamiento. Así que miren ustedes una paradoja de este proceso. Cuando el señor Albert Einstein muere, considerado como uno de los seres humanos más inteligentes que haya existido, pues el médico que está haciendo la autopsia del señor Albert Einstein toma una decisión, y es que sin el consentimiento de la familia de Albert Einstein, él decide diseccionar el cerebro de Albert Einstein y poderlo conservar para estudiarlo sin decírselo a su familia. De alguna manera se lo roba, como él efectivamente lo reconoció hace unos años. Pero por supuesto, dice este investigador, lo hice en aras de la ciencia, en entender qué había allí en el cerebro de Albert Einstein que lo hizo tan inteligente y que posiblemente nos diera algunas pistas a los demás. Bueno, pues ¿saben ustedes qué encontró este investigador? Nada. Este investigador tomó el cerebro de Albert Einstein, lo partió en una cantidad de cubitos que conservó, luego lo laminó, empezó a analizar cada una de las diferentes estructuras del cerebro de Albert Einstein, y para su sorpresa no encontró nada distinto a cualquier otro cerebro humano. Las estructuras eran exactamente las mismas, la conformación era exactamente la misma. Rodolfo Ginás, un gran neurocientífico colombiano, dice que los cerebros son como las narices. Cada persona tiene una distinta, pero en últimas todas son iguales y funcionan de la misma manera. Eso pasa efectivamente con los cerebros y pasó con el cerebro de Albert Einstein porque fue analizado en una autopsia. Para fortuna nuestra, en las últimas décadas
los gobiernos, y especialmente el gobierno norteamericano, han destinado muchísimo dinero para entender el cerebro. Así que entre 1990 y el 2000, muchos de los recursos de investigación estuvieron dedicados a entender efectivamente cómo funciona el cerebro, y efectivamente esa época se conoció como la década del cerebro. Entre 1990 y el 2000, muchísimo dinero se invirtió, hubo muchos recursos allí disponibles para empezar a entender cómo funcionaba el cerebro. Y fue tan exitoso esto que entre el 2000 y el 2010 vivimos la década del comportamiento, muchos más recursos destinados a entender cómo era el comportamiento que se derivaba precisamente del funcionamiento de nuestro cerebro. Así que empezamos a entender que la conciencia, que es la manifestación del funcionamiento de nuestro cerebro, era la que nos llevaba a tomar una serie de decisiones, a veces racionales, a veces irracionales, pero necesitábamos entender en ese comportamiento cómo impactaba en la toma de decisiones al momento de comprar productos. Y se desarrollaron muchísimas técnicas, muchas como los escáneres, en los que posiblemente muchos de nosotros hemos estado porque nos han hecho un examen médico, pero también otros como estos que les estoy poniendo aquí en pantalla. Así que se desarrollaron técnicas para precisamente entender cómo funcionábamos los seres humanos y cómo funcionaba nuestro cerebro. Aquí están viendo una que me gusta mucho que se llama el eye tracking, y el eye tracking es básicamente la utilización de dos cámaras, una que está filmando lo que estamos viendo frente a nosotros y otra que está filmando el movimiento de nuestros ojos. Y luego, por contraste, lo que podemos determinar es a qué parte, a qué punto en particular estaba mirando esta persona. Así que lo que yo permito allí es tener una verificación de los movimientos oculares. Eso se ha aplicado de una manera impresionante, por ejemplo, en el diseño de páginas web. Así que hoy es muy fácil identificar dónde posan sus ojos las personas cuando están analizando una página web, pero también cómo lo utilizan cuando van a un supermercado o cuando interactuamos con otras personas. Y, por ejemplo, a qué partes del cuerpo miramos cuando estamos interactuando con el sexo opuesto. Y sorpresa, creo que miran a partes distintas a donde nosotros normalmente creíamos. Si ustedes observan esa imagen que está allí en pantalla, entre más rojo, más se ha posado el ojo allí, en esa zona del cuerpo del ser humano. Así que miren ustedes cómo los hombres, cuando miramos al género opuesto de las mujeres, miramos mucho hacia su cara, pero también miramos a una zona donde ambos géneros miran, que es la parte baja del cuello. Nos fijamos mucho en el cuello, así de manera consciente no lo hagamos. Y en el caso de las damas, cuando miran al género opuesto, sus ojos también se posan mucho en la parte del tórax y el vientre. Miren ustedes la gran cantidad de investigaciones que se pueden derivar de allí, pero también la gran cantidad de entendimientos que tenemos de cómo funciona el cerebro. Así que, por supuesto, todas estas investigaciones empiezan a unirse a las demás metodologías que tenemos, a las demás cosas que hacemos, y empiezan a encontrarse el mercadeo y la ciencia. Y a partir de la unión de las neurociencias y el marketing, surge lo que hoy conocemos como el neuromarketing, que es toda la aplicación de la ciencia al proceso del mercadeo. Pero surge también la unión de las neurociencias con las ventas, que son las que hoy conocemos como neuroventas. Así que cuando hablamos de neuromarketing, lo que estamos diciendo es que hoy podemos hacer muchísimas investigaciones que nos permiten entender cómo reacciona el cerebro frente a un estímulo en particular. Nos permite entender qué colores impactan más, qué formas impactan más, o entender que muchos productos no tienen que ver con lo que están vendiendo, sino con lo que las personas creen que adquieren a través de ellos. Así que miren ustedes un ejemplo que es tal vez el ejemplo clásico en todo el tema del neuromarketing, las neuroventas, y es la guerra famosa de las colas que se libró por allá en la década de los 80 del siglo pasado entre Pepsi-Cola y Coca-Cola. Y de hecho de ahí nacen muchísimas de las investigaciones del neuromarketing y las neuroventas. Y lo que empezamos a encontrar allí es que las personas prefieren la Coca-Cola, y eso ha hecho que Coca-Cola sea mucho más exitosa en sus ventas comerciales sobre la Pepsi, no por el sabor, no porque refresque más,
no porque sea la gaseosa más barata o no porque simplemente sea una gaseosa que es más conocida. Básicamente porque la Coca-Cola impacta una zona del cerebro que es el centro de gratificación. Cuando consumimos Coca-Cola, estamos recibiendo una gratificación, pero la gratificación no está dada por las burbujas, no está dada por el sabor, no está dada por el producto. Está dada porque asociamos Coca-Cola con felicidad, que es efectivamente la pauta publicitaria, el mensaje que ellos han utilizado durante más de 100 años. Si ustedes recuerdan, Coca-Cola nos ha hablado de destapar la chispa de la vida, de destapar la felicidad, y ahorita hablan muchísimo del tema de felicidad, y por supuesto, esa asociación que nosotros hacemos es lo que va directamente al centro de gratificación del cerebro cuando tomamos una gaseosa. Así que el entender cómo pensamos da origen a esa investigación neurológica aplicada hacia el mercadeo para entender las conductas de los seres humanos, pero también se va a la parte de las neuroventas. Y cuando hablamos de las neuroventas, es entender cómo nosotros podemos influenciar y persuadir a alguien para que tome una decisión a partir de la forma en que vendemos el producto, a partir del entendimiento de cómo funciona el cerebro humano, y desde el entendimiento de ese cerebro humano poder efectivamente vender un producto. Así que hay una conclusión aquí importantísima que se deriva de todo este estudio, y es propuesto por un investigador de la MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en un libro que se llama Predeciblemente Irracional, y la frase del señor Dan Ariely es esa: somos predeciblemente irracionales. Es supremamente fácil predecir cómo se va a comportar una persona, es supremamente fácil determinar qué va a hacer una persona, simplemente a partir del entendimiento de cómo funciona el cerebro de los seres humanos. Así que voy a invitarlos nuevamente a que nos vayamos a nuestra plataforma de votación, y voy a proponerles una segunda encuesta. Voy a pedirles que se vayan por favor nuevamente allí a esa página de menti.com, o que la abran en su teléfono celular y que ingresen con el código 221811. Y en este momento la pregunta es: ¿crees que esto es aplicable a los productos de Micronet que tú comercializas? ¿Qué me dicen? Lo que les he contado hasta ahora, ¿será aplicable a un producto tecnológico o a un producto de seguridad informática? ¿Será que nosotros vamos a poder salir a comercializar y vender los productos de Micronet a través de las emociones? ¿Qué me dicen ustedes? Entren por favor y voten allí. Página de menti.com, código 221811. Por allí ya tengo algunas personas que empezaron a votar. Vamos a dar un espacio para que nos cuenten qué piensan. Bien, ustedes van a tener allí 3 opciones de votación, ¿sí? La primera opción de votación a la pregunta ¿crees que esto es aplicable a los productos de Micronet que tú comercializas? Es definitivamente lo haré. Otra opción es no creo, nuestros productos son técnicos. Y una tercera posibilidad es aún no lo sé. Voten por favor y nos cuentan qué opinan ustedes allí de esa pregunta que les estamos haciendo. Hasta ahora las votaciones van de la siguiente manera. La gran mayoría de las personas dicen definitivamente lo haré. Algunas personas, 7 me están por aquí diciendo no creo, nuestros productos son técnicos, y 13 me están diciendo aún no lo sé, ¿sí? Así que si sumáramos los que no creen y los que aún no lo saben, que me están dando en este momento unas 26 personas, van relativamente cerca, pero sigue punteando el definitivamente lo haré, que ya está a punto allí de alcanzar las 40 votaciones. Bueno, y vamos allí creciendo. Bien, muchas gracias a quienes están votando, muchas gracias a quienes están participando. Allí vamos viendo un poco más o menos el comportamiento. En este momento unas 47 personas me dicen definitivamente lo haré. Tengo 18 que me dicen no creo todavía, Leonardo, este tema es muy técnico, lo que nosotros hacemos no tiene mucho que ver con emociones, así que no creo mucho. Y 26 acaba de subir en este momento que aún no están muy convencidos. Bien, vamos bordeando las 100 personas, voy a dar un espacio más para que lleguemos alrededor de las 100 y volvemos a nuestra presentación para que hablemos de los resultados. Bien, llegando a los 100, tengo un 52% de personas que me dicen definitivamente lo haré, un 19% que dicen no creo y un 30% que me dicen aún no lo sé.
Permítanme volver nuevamente allí a nuestra presentación, retomar un poco lo que estábamos hablando, y es que, por supuesto, esto que estamos conversando tiene una explicación mucho más profunda y que nos va a permitir también entender efectivamente cómo es que esto impacta en las decisiones de compra, ya no solamente de las personas que van a adquirir un producto como un helado o como una camisa o como un reloj, sino efectivamente cómo impacta esto en las personas que van a comprar un producto como, por ejemplo, un producto tecnológico. Así que voy a hablarles aquí de una investigación desarrollada por un médico norteamericano llamado el Dr. Paul MacLean, y efectivamente el Dr. Paul MacLean gana un premio a partir del entendimiento de cómo funcionan los tres cerebros que él denomina cerebro triuno, y por supuesto cómo esto es perfectamente aplicable a las situaciones que nosotros vivimos en el día a día y por supuesto a la comercialización de todo tipo de productos, no solamente productos de consumo masivo, sino también productos como los tecnológicos que cada uno de ustedes comercializa. Así que voy a empezar por hablar un poco de qué significa esto del cerebro triuno y cómo funcionan lo que el doctor Paul MacLean denomina tres cerebros en uno, por eso habla del cerebro triuno, de los tres cerebros en uno. Ustedes están observando allí una imagen de cómo se vería nuestro cerebro y ven allí pues, el contorno de la cabeza y parte del cuello. Lo primero que quiero resaltar aquí es que nuestro cerebro, siendo una estructura muy compleja, muy compleja, depende del sistema nervioso periférico para poder funcionar. Es decir, nosotros tenemos una estructura conformada por 100.000 millones de neuronas que necesitan de la información que recogen los 5 sentidos y que se envía a través del sistema nervioso periférico para efectivamente poder tomar decisiones. Es decir, todos los procesamientos que hace nuestro cerebro deben de llegar a través de la médula espinal para poder ser procesados, pero también vuelven a salir a través de la médula espinal, a través de sensaciones y de acciones, para efectivamente dar una respuesta a esos estímulos que estamos recibiendo. ¿Qué significa esto? Que si toda la información entra a través de la médula espinal, el viaje que hace la información hacia nuestro cerebro está condicionada por la ubicación también de cada uno de esos cerebros. Y ustedes están viendo allí, en la esquina izquierda inferior, un cerebro llamado cerebro rectil, que está allí marcado con una flechita fucsia, donde estamos viendo básicamente dos elementos muy importantes de ese cerebro rectil. Uno, el que conocemos como el bulbo raquídeo, y dos, el que conocemos como el cerebelo, que es esa estructura redondeada justo donde está la punta de la flecha. Esta estructura redondeada, que es el cerebelo, es una estructura muy importante en nuestras actuaciones porque allí radican las actuaciones o los comportamientos que nosotros hacemos de manera automática, que hacemos sin pensar. Y más o menos entre un 93 y un 95% de las cosas que hacemos en el día a día, las hacemos de manera automática, es decir, las hacemos sin pensar. Lo que sucede con nuestro cerebro, y especialmente con esa estructura que es el cerebro rectil, es que muchas de las tareas que nosotros desarrollamos en el día a día se han llevado a la automatización para permitirnos de alguna manera vivir tranquilos y poder hacer otras actividades. Así que me explico. Piensen ustedes en algo que han estado haciendo a lo largo de toda esta conversación, pero de lo cual no han estado conscientes, y es, por ejemplo, el respirar. Ninguno de nosotros está permanentemente verificando si está respirando o no. Somos conscientes de la respiración cuando tenemos alguna afectación de tipo neumológico, cuando tenemos alguna afectación de nuestros pulmones, y efectivamente tomamos una mayor conciencia de la respiración porque se nos dificulta. Pero ninguno de nosotros en la mañana cuando despierta hace una verificación, dice, uy, sí, estoy respirando, tengo una respiración perfecta, hoy voy a vivir tranquilo. Eso no lo hacemos, simplemente está allí. Así como no verificamos latidos de nuestro corazón o como no verificamos algo tan particular como el parpadear. Ninguno de nosotros está atento al parpadear. No hay una sola persona que diga, ok, estoy aquí
en un espacio donde parece que el ambiente estaba mucho más seco, creo que mis ojos se van a resecar más rápido, así que en vez de parpadear cada 3 segundos, voy a hacerlo cada 2. Porque si tomáramos decisiones como esas, eso implicaría que estuviéramos contando 1, 2, parpadeo, 1, 2, parpadeo, 1, 2, parpadeo, 1, 2, parpadeo, y si estuviéramos haciendo ese tipo de verificaciones, pues básicamente no podríamos hacer ninguna otra cosa. Así que esa zona que se llama cerebelo nos dice, no te preocupes, déjame que yo me encargo de todo eso, todo lo que sea automático va a estar allí guardado y yo lo voy a ejecutar sin ninguna preocupación. Así que piensen que allí hay una cantidad de actuaciones que nosotros hacemos en el día a día, como cepillarnos los dientes, montar en bicicleta, o algo tan sencillo como caminar. Caminar es un acto absolutamente inconsciente, que de hecho cuando lo llevamos al plano de la conciencia puede generarnos dificultades. No sé si les ha pasado, pero a veces estamos caminando, nos estamos moviendo por algún sitio, eventualmente sentimos que alguien nos está mirando y pensamos, ¿cómo estaré caminando? ¿Cómo me estaré moviendo? Y tal vez es el peor pensamiento que hayamos podido tener, porque en ese momento hacemos consciente nuestra forma de caminar. Y en la medida en que hacemos consciente la forma de caminar, pues se vuelve cada vez más difícil para nosotros caminar. Así que en ese cerebro reptil hay una cantidad de actuaciones instintivas. Por eso ven ustedes allí que dice que el cerebro reptil tiene un procesamiento automático. Es un cerebro que no piensa y que todo el tiempo está concentrado en una sola cosa, y es garantizar nuestra supervivencia. ¿Qué es lo único que le preocupa a este cerebro? Mantenernos vivos. Así que en este cerebro están las emociones instintivas más fuertes, como por ejemplo el miedo. Cuando actuamos desde el miedo, cuando actuamos desde emociones desbordadas como el pánico u otras que pueden hacer parte de esa emoción del miedo, lo que estamos haciendo es actuar desde el cerebro reptil. Y por supuesto, ese cerebro reptil no analiza, no piensa, él simplemente actúa. Es un cerebro que con más de 500 millones de años de existencia solamente vive en el aquí y el ahora. No piensa en el pasado, no piensa en el futuro, simplemente piensa en este momento. Así que es un cerebro también responsable de decirnos, oye, está haciendo como hambre, deberíamos de comernos algo, o es el cerebro que nos dice, es hora de irnos a dormir y que efectivamente controla nuestros ciclos de sueño. Es un cerebro compuesto por lo que denominamos materia blanca, y la materia blanca es una zona no controlada conscientemente. Actúa de manera instintiva, actúa de manera automática, nosotros no tenemos ningún control sobre él. En el proceso de evolución hemos desarrollado un tercer cerebro que se llama cerebro límbico. Un segundo cerebro. Ese segundo cerebro que se llama cerebro límbico, lo van a ver ustedes allí como en la parte central, también es una estructura redondeada, sigue siendo una estructura de materia blanca, tiene 300 millones de años de existencia, y también es un cerebro instintivo, es un cerebro que actúa por su propia cuenta, que no nos toma consentimiento para hacer las cosas, y que en la medida en que actúa por su propia cuenta, es un cerebro que nosotros tampoco podemos controlar. Ese cerebro límbico, que es un cerebro mucho más evolucionado, también es conocido como el cerebro mamífero. Y es conocido como el cerebro mamífero porque ya no está presente en todos los animales, está presente solamente en algunos animales superiores, por supuesto en los mamíferos, y en los mamíferos está mucho más desarrollado en los mamíferos superiores, que son los primates, y dentro de los primates, quien tiene un cerebro mucho más avanzado es el ser humano. Los humanos tenemos un cerebro límbico muy desarrollado, muy avanzado, y es un cerebro muy interesante porque allí radican dos cosas importantísimas para nosotros. Uno, en este cerebro están la gran mayoría de las emociones, y no solamente la ejecución de esas emociones, sino la percepción de las emociones. Es decir, somos capaces de percibir las emociones de otros a través de ese cerebro límbico, que es el que también hace que, por ejemplo, algunos animales domésticos, como los perros, como los gatos, bueno, más los perros que los gatos realmente, tengan cierto tipo de conexión emocional con nosotros y nosotros, por supuesto, con ellos. Pero además de las emociones, en ese cerebro está almacenada la memoria.
los recuerdos de largo plazo están guardados allí en ese cerebro límbico, ¿sí? Así que este sería como el disco duro de nuestro cerebro. Allí se guardan todas las informaciones relevantes, todo lo que consideramos importante, pero el proceso de guardar estas emociones y estos recuerdos está precisamente ligado a la emoción. Entre más fuerte la emoción, más fuerte el recuerdo. Entre más nos haya impactado, más grabado queda esa memoria. Así que piensen ustedes en lo siguiente. La gran mayoría de los seres humanos tenemos una memoria limitada. Algunas personas tienen una memoria que se llama memoria eidética, y es que pueden recordar minuto a minuto, segundo a segundo, cada una de las cosas que han hecho en su vida. La gran mayoría de nosotros simplemente recordamos algunos eventos, y recordamos eventos que están ligados a emociones. Así que recordamos momentos muy felices de nuestra vida, o recordamos también momentos muy tristes de nuestra vida. Y básicamente recordamos aquello que nos haya generado una emoción muy fuerte. Así que, por fortuna ya en tiempos pasados y no ahora, nuestros papás, posiblemente nuestros abuelos, tenían un dicho que había hecho carrera, y es ese dicho de la letra con sangre entra. Y lo que significaba que la letra con sangre entra era que posiblemente muchos de ustedes vivieron esa experiencia traumática de aprender ciertas cosas que nos dieron dificultad en la escuela. Posiblemente recordarán lo que era aprenderse las tablas de multiplicar, o aprender a hacer ciertas operaciones, o aprender a leer, por ejemplo. Y por supuesto, culturalmente, ese que la letra con sangre entra se apoyaba en que la forma de que los niños aprendían era castigar si no cumplían efectivamente con aprender de memoria eso que le estábamos pidiendo. Hoy, desde el entendimiento del cerebro y desde el desarrollo de otros modelos como las inteligencias múltiples o el desarrollo del modelo de la inteligencia emocional, entendemos también que como las emociones son polares, no solamente la letra con sangre entra, la letra con felicidad también entra, con amor entra. Y hoy en los colegios los profesores trabajan más desde el amor, trabajan más desde la felicidad, desde la alegría, para promover precisamente el aprendizaje de los niños. Eso lo vamos a llevar enseguida al campo comercial. Y me queda finalmente un tercer cerebro. Y ese tercer cerebro es el cerebro neocortical o cerebro cortical, también conocido como cerebro humano. Es un cerebro mucho más nuevo. Miren ustedes que reptil con 500 millones de años y límbico con 300 millones son cerebros muy antiguos. Mientras que cuando hablamos aquí del neocórtex o del cerebro humano, estamos hablando de un cerebro que tiene 100.000 años. Es relativamente nuevo, tan nuevo que apenas si lo estamos entendiendo, apenas si realmente podemos empezar a validar cómo es que ese cerebro funciona. Es el único que está conformado por materia gris, por lo tanto es el único que podemos controlar, y en la medida en que es el único que podemos controlar, es el cerebro que tiene pensamiento lógico. Este cerebro es el único de los tres que tiene la capacidad de entender las implicaciones del pasado, el presente, pero además del futuro. Por lo tanto, este cerebro, cuando analiza, cuando toma decisiones, piensa no solamente en la decisión que estamos tomando, sino en las consecuencias de esa decisión que vamos a tomar. Y eso es muy importante para los procesos comerciales. Así que estos tres cerebros, reptil, límbico y neocortical, son un solo sistema que funciona a la par, pero por supuesto dos de ellos, reptil y límbico, son automáticos, solamente controlamos uno, que es el cortical, que es el procesamiento complejo, y donde está el centro de pensamiento complejo de nuestro cerebro, que analiza las consecuencias. Es un cerebro mucho más juicioso en la toma de decisiones, pero tiene una enorme dificultad. Está de tercero en la línea de información. Quien primero recibe la información es el cerebro reptil, luego el cerebro límbico y un cuarto de segundo después el cerebro cortical. Y aunque pareciera que un cuarto de segundo después no es nada, estamos hablando apenas de 250 milésimas de segundo, si lleváramos esto a otra magnitud nos daría una idea de lo que sucede. Piensen ustedes
en si recibiera nuestro cerebro reptil una información y 250 años después esa información llegara al cerebro cortical. Pues bueno, en esas magnitudes, que es un poco más entendible para nosotros, es cómo funcionan estos tres cerebros. Muchas veces, en la gran mayoría de las ocasiones, cuando el neocórtex se da cuenta de lo que está pasando y va a tratar de tomar una decisión consensuada, el reptil ya actúa. Por eso les decía que hay algunas emociones más fuertes que hacen que compremos y que podamos vender mucho más rápido. Así que permítanme llevar esto más bien a un ejemplo para que lo podamos evidenciar en su funcionamiento y a partir de ese ejemplo también entendamos cómo llevar esto al campo comercial. Piensen ustedes en sus respectivos países y ciudades en una vía de alto tráfico. En el caso de Colombia yo les hablaría, por ejemplo, de la calle 26, esa que está allí saliendo del aeropuerto El Dorado. Son una cantidad de carriles impresionantes. Bueno, cada ciudad tiene estos mismos tipos de vías. Y lo que vamos a pensar allí es cuando tenemos que enfrentarnos a cruzar una vía como esas, cuando queremos pasar de un lado al otro y no estamos encontrando un semáforo o no encontramos un puente peatonal que nos permita cruzar esa vía, o lo encontramos pero en parte de nuestro raciocinio está muy lejos, así que lo que decimos es, no importa, yo voy a poner mucho cuidado, voy a mirar muy bien y voy a pasar corriendo esta calle para llegar al otro lado. Muchos de nosotros seguramente hemos tomado decisiones como esas y hemos vivido las consecuencias de esas actuaciones, tal y como se les voy a narrar a continuación. Piensen ustedes en que efectivamente decidimos atravesar esa vía, nos lanzamos a tratar de alcanzar el separador y cuando estamos justo en la mitad de la vía, cuando estamos a la misma distancia de esa acera, de ese andén que acabamos de dejar y del separador que estamos tratando de alcanzar, oímos un sonido, un pito, una corneta que nos indica que un vehículo viene hacia nosotros. Y volteamos a ver y en curso de colisión viene a nosotros un vehículo de gran tamaño, posiblemente un camión, un bus. Y en ese momento estos tres cerebros entran en acción, cada uno de ellos para tratar efectivamente de salvar nuestra vida y de garantizar nuestra integridad. Voy a empezar en el orden contrario, voy a empezar hablándoles del neocórtex. ¿Qué haría el cerebro cortical en una situación como esa? Bueno, pues seguramente ese cerebro gira en nuestra cabeza para poder tener la información que le van a brindar los ojos a través del sentido de la vista, y una vez ve que en sentido de colisión hacia nosotros viene un camión, empieza a analizar la situación y a pensar en las consecuencias y posibles planes de acción. Así que haría una observación como la siguiente. Podría decir, mira qué particular, justo cuando decido cruzar esta vía, aparece un camión, está grande, creo que ese camión puede pesar tal vez unas 10 a 15 toneladas, ¿sí? Ese camión es mucho más grande que yo, pesa mucho más que yo peso apenas 75 kilos, así que es mejor que haga algo. Luego empieza a hacer una segunda análisis y dice, bueno, ese camión está hecho de materiales duros, posiblemente de acero y de otros metales. Yo, por el contrario, estoy hecho de unos músculos, de huesos. Creo que si no me doy prisa, la colisión podría afectarme. Y luego posiblemente calcula cosas como la velocidad y dice, bueno, este camión viene como a unos 80 kilómetros por hora, está como a unos 50 metros de mí. Es decir, es posible que en unos 2 o 3 segundos esté aquí, yo por el contrario me desplazo 1 metro por segundo, va a ser mejor que corra. Miren, mientras este cerebro hace todo ese procesamiento, somos atropellados. Así que realmente el cerebro cortical, que es un cerebro de pensamiento complejo, no sirve para una situación como esta, porque básicamente terminaríamos atropellados y muertos. Así que lo que sucede allí es que nos quedan otros dos. Nos queda el cerebro límbico. Y el cerebro límbico, dijimos que es un cerebro muy emocional, cuando recibe la misma información que el cerebro cortical a través de los ojos, si mucho alcanza a pensar en la familia y emite un concepto como de, Dios mío, yo no me despedí adecuadamente de mi familia esta mañana,
Y si yo me muero, ¿qué va a hacer de ellos? Recuerden que es en memoria y emoción. Así que es un cerebro que empieza a emocionarse, a ponerse preocupado, y lo único que atina a hacer es a mandar un mensaje a los conductos lagrimales. Efectivamente, se nos llenan los ojos de lágrimas, y ahí sí que estamos más perdidos porque empezamos a ver borroso, y por supuesto, vamos a ser atropellados. Así que nos queda un cerebro que es el reptil. Dijimos que el cerebro reptil es el que está de primero al recibir la información, y es el que está de último al salir la decisión del cerebro. Así que el cerebro reptil tiene una capacidad que no tienen los otros dos. El cerebro reptil puede anular a los otros dos cerebros. Cuando el cerebro reptil se da cuenta que estamos en peligro, automáticamente apaga al cerebro límbico, apaga al cerebro cortical, los desconecta, y es él quien toma las decisiones. Así que lo que les voy a narrar aquí pasa en menos de esos 250 milisegundos de los que estábamos hablando hace un momento. Así que en menos de 250 milisegundos, ese cerebro reptil toma decisiones. Apaga el cerebro límbico, apaga el cerebro cortical, luego se comunica con las glándulas suprarrenales, son las glándulas que están situadas en la parte superior de nuestros riñones, y les dice que produzcan toda la adrenalina posible y que vía torrente sanguíneo envíen esa adrenalina especialmente a nuestras piernas. Luego se comunica con los pulmones y les dice que respiren muy profundamente, y a la par está hablando con el corazón y le dice: señor corazón, no mande nada de sangre a la cabeza, aquí no hay nadie, no estoy sino yo, a toda la sangre mándela por favor a las piernas porque aquí vamos es a correr. Y en cuestión de milésimas de segundos, y sin que nos demos cuenta cómo, cada uno de nosotros ha dado un enorme salto que incluso nos permite dar pasos en el aire. Alcanzamos a caminar en el aire cual campeona olímpica de salto largo, ¿sí? Permítanme aquí hacer uso de mi colombianidad. Caterina Ibargüen, que es nuestra campeona mundial de salto largo, y alcanzamos a dar 2 o 3 pasos en el aire, caemos en el siguiente carril de la vía, el camión pasa por detrás de nosotros, y en ese momento decimos: uff, me salvé. Y cuando decimos me salvé, el cerebro reptil, que es el que ha estado haciendo todo eso, entiende que efectivamente una vez más ha conservado nuestra vida, que una vez más nos ha salvado. Así que prende a los otros dos. El primero que se da cuenta es el cerebro límbico, otra vez las emociones, y dice: Dios mío, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? ¿Cómo puse en riesgo a mi familia? ¿Cómo me puse en riesgo yo? Nuestras piernas se ponen como una gelatina, estamos absolutamente arrepentidos de lo que acaba de suceder. Y un cuarto de segundo después llega el neocórtex. Dijimos que es el cerebro que piensa, el cerebro que analiza, y ese cerebro se da cuenta de lo que acabamos de hacer. Se da cuenta de que acabamos de poner en peligro nuestra existencia y de que, entre otras cosas, eso sucedió porque decidimos actuar de manera irresponsable. Y como al cerebro cortical no le gusta perder, lo que hace es inventar una excusa, una explicación de lo que acaba de suceder. Y ese cerebro cortical dice: miren, ¿saben qué? Viéndolo bien, ese señor del camión venía muy rápido, porque yo miré y él no estaba allí, y cuando volví a mirar ya estaba casi encima. Significa que venía con exceso de velocidad. Además, hasta ahora y por esta vía no debería de estar transitando. No fue culpa mía, fue culpa del conductor del camión. Nuestro cerebro cortical todo el tiempo está inventando excusas y explicaciones a lo que hacemos. Por eso nos consideramos muy racionales y por eso siempre tenemos una explicación para cada una de nuestras actuaciones. Permítanme llevar esto al plano de las ventas. Así que piensen ustedes en la siguiente situación. Estamos por allí caminando por un centro comercial o estamos en una zona comercial viendo las vitrinas, disfrutando de lo que está pasando allí, y de repente nuestra visión periférica, también podría ser nuestro olfato si capta un aroma, se da cuenta de que están vendiendo algo que nos interesa. Así que pues, posiblemente sentimos un olor a pan caliente, que es un olor universal que nos atrae a todos, o sentimos un olor de café recién preparado,
o con nuestra visión periférica vemos ese producto que tanto hemos querido. Y en ese momento, físicamente, el cerebro límbico empieza a saltar dentro de nuestra cabeza. Ese cerebro límbico se emociona, empieza a moverse allí, genera un exceso de oxigenación hacia el cerebro, entra mucha más sangre, entra mucho más oxígeno, y empieza a decir, mírelo, ahí está, ese es el que nosotros queríamos, ese es el que tanto hemos buscado. Y este cerebro límbico, que se emociona muchísimo con los productos que deseamos, con las cosas que queremos tener, no que necesitamos tener, empieza a segregar una hormona que se llama serotonina. Y la serotonina lo que hace es disparar nuestros niveles de felicidad. La felicidad, hoy, han determinado los neurocientíficos, es la ausencia de miedos. Así que cuando nuestro cerebro segrega serotonina, empezamos a sentir ese estado de felicidad, también sentimos ausencia de miedo, nos volvemos mucho más proclives a actuar de manera impulsiva. Y lo que pide este cerebro es que nos dirijamos inmediatamente hacia el sitio donde están vendiendo ese producto. Pero por supuesto, en ese trayecto y en ese proceso, así llegue un poquito retrasado, llega el cerebro cortical. Dijimos que el cerebro cortical analiza el antes, el durante, pero especialmente el después. Es el único que piensa en las consecuencias. Así que el cerebro cortical empieza a pensar y empieza a decirnos cosas como, ojo, acuérdate que hemos hecho cálculos y dijimos que no podíamos invertir en más cosas porque ya llegamos a un tope de nuestros gastos. Además, mira el precio, yo creo que podríamos conseguirlo más barato. Y empieza a inventar una serie de procesamientos lógicos, empieza a definir una serie de acciones que van en contravía de lo que el cerebro límbico quiere. Básicamente el cerebro límbico quiere comprar a toda costa y el cerebro cortical quiere evitar la compra a toda costa. Si los seres humanos pensáramos única y exclusivamente con el cerebro cortical, nunca compraríamos nada que no necesitáramos. Solamente compraríamos lo que necesitáramos y por supuesto el modelo económico en el que vivimos hoy no existiría. El modelo económico en el que vivimos hoy fue inventado por el cerebro cortical, pero nació de los comportamientos del cerebro límbico. Así que el cerebro límbico está desesperado y quiere comprar a toda costa y por lo tanto se inventa una argucia, se inventa una estrategia en la que lamentablemente el cerebro cortical cae. Y es que el cerebro límbico dice, ¿sabes qué? Entremos solamente a mirar, nada más que a mirar. En ese momento, el cerebro cortical dice, ok, a mirar sí, tomamos la decisión de ingresar al local, tomamos el producto en nuestras manos, empezamos a mirarlo, posiblemente sentimos ese aroma de esa comida que queremos comprar, el cerebro límbico está absolutamente loco, segrega mucha más serotonina, pero además empieza a segregar dopamina, y la dopamina es una hormona que disminuye nuestros niveles de estrés, así que estamos listos para comprar, pero el cerebro cortical da su última batalla. Y el cerebro cortical empieza a hacer procesamientos lógicos, así que hace preguntas como, ¿cuánto vale este producto? ¿Y tiene descuento? Ok. Y luego empieza a emitir unas disculpas típicas de los compradores y de ese cerebro cortical. Así que dice cosas como, ¿y hasta qué día está la promoción? O sea que yo podría volver mañana. ¿Y a qué hora cierran? Alcanzo a volver ahorita en la tarde. O pregunta cosas como, por ejemplo, ¿de qué material está hecho este producto? Y en la medida en que va haciendo ese tipo de preguntas para buscar justificaciones, para buscar excusas para no comprar, entra en una lucha intestina contra el cerebro límbico. El cerebro límbico sigue segregando hormonas, el cerebro cortical sigue diciendo que no podemos hacerlo, y en ese momento el cerebro reptil se da cuenta de que en nuestra cabeza está pasando algo muy raro, que aparentemente estamos en peligro, y lo que hace el cerebro reptil es apagar a esos dos cerebros. Es el único que queda a cargo. La escena siguiente es que usted está fuera de ese local, tiene una bolsa en la mano y en la otra tiene un voucher de tarjeta de crédito con la que acabó de pagar esa compra. Por supuesto, como ya salió del local, como ya todo está normal, ese cerebro reptil vuelve a aprender a los otros dos, el límbico se da cuenta de lo que acaba de suceder, está feliz, no lo puede creer, por lo tanto segrega todavía mucha más serotonina, usted no camina por el centro comercial
flota por ese centro comercial de la felicidad de acabarse de comprar lo que se compró, y un cuarto de segundo después, el cerebro cortical se da cuenta de lo que acaba de suceder. Se da cuenta de que fue engañado y se da cuenta de que acabamos de comprar algo. Así que vuelve y analiza y una vez más inventa una excusa. Y las explicaciones son explicaciones como las siguientes. Bueno, es que viéndolo bien, sí estaba muy barato y era importante aprovecharlo porque estaba en promoción y si no lo comprábamos hoy, seguramente después no lo íbamos a poder comprar. Da explicaciones como, por ejemplo, bueno, es que realmente era la última unidad y si yo no compraba esa unidad ahorita me iba a quedar sin ella. O damos explicaciones como, es que me compré esos zapatos porque hace tiempo tenía una camisa que no me había podido poner porque no encontraba unos zapatos que le combinaran. Y todo el tiempo los seres humanos damos explicaciones de cómo nos comportamos, pero en realidad quien compra es nuestro cerebro límbico. Así que permítanme compartirles aquí un video de una película que se llama precisamente Loca por las compras, donde ustedes van a ver allí a los tres cerebros interactuando y donde van a ver efectivamente hasta dónde somos capaces de llegar por comprar algo. Y luego hablaremos un poco del video, pero también hablaremos de cómo ustedes pueden aplicar estas herramientas a sus ventas en el día a día. Así que vamos a ver el video. You just got a credit card bill of $900. You do not need a scarf. Then again, who needs a scarf? Wrap some old jeans around your neck. That'll keep you warm. That's what your mother would do. You're right, she would. The point about this scarf is that it would become part of a definition of your psyche. Do you see what I mean? No, I do. I keep talking. It would make your eyes look bigger. You'd make my haircut look more expensive. You'd wear it with everything. It would be an investment. You would walk into that Alette interview confident, poised. The girl in the green scarf. The green scarf, please. Good choice, this last one. That'll be $120. How would you like to pay? Here's $50 in cash. Can you put 30 on this card? $10 on that. 20 on that. So cute. Declined. Really? Could you try it again? Really declined. Okay, could you just put this to one side? I can't wholesale it. Excuse me! Emergency! Excuse me! He's an emergency! He's an emergency! Excuse me! Did you cash back? What? If I give you a check for $23, will you give me one of your delicious hot dogs and $20 cash back, please? Do I look like the bank? No, I have an interview in 4 minutes. They don't wholesale items. It's a desperately important scarf. Desperately important. You know what? It's for my great aunt, and she's very sick. She's in the hospital, actually. Can't you just ask me to turn the heating up? Let's do it then. Please, I will buy all of your hot dogs. You'll take 97 hot dogs? Done. Who do I make it? That means you just paid $23 for a hot dog. You want your scarf? I want my hot dog. Cost and worth are very different things. Thank you! My aunt will really appreciate it. Bueno, muy bien. Ustedes acaban de ver allí a esos tres cerebros en acción, perfectamente en funcionamiento, donde efectivamente ven ustedes el cerebro límbico actuando desde la vitrina, cómo le invita a ella a actuar, cómo le dice que esa bufanda verde es lo máximo, que va a definir su personalidad, que la va a hacer
una persona absolutamente diferente. Y por supuesto, aparece allí el cerebro cortical diciéndole, acuérdate cómo tienes las tarjetas de crédito, mira lo que nos ha pasado, ¿sí? Y ven ustedes allí esa lucha, finalmente ella termina comprando y recibe de esa vendedora unas palabras que para ella son críticas y es, tienes suerte, es la última que nos queda, y luego le dice, no puedo hacer apartados. En ese momento para ella es una emergencia y efectivamente es una emergencia de vida o muerte porque quien está actuando allí es su cerebro reptil, es el que está tomando decisiones de compra, que incluso, bueno, ustedes ven todo lo que la lleva a hacer allí, ¿sí? Como conclusión de esto, podríamos decir que solo uno de nuestros cerebros decide realmente, que las compras racionales no existen y que, por supuesto, el gran error que podemos cometer cuando estamos vendiendo productos y servicios es tratar de venderlos desde la racionalidad. Así que cuando hablamos de características, cuando hablamos de la descripción de nuestro producto, cuando empezamos a justificar nuestro producto desde el precio, las características y el precio siempre le están hablando al cerebro cortical, a aquel cerebro que no compra, porque el cerebro cortical todo el tiempo encontrará excusas para aplazar la compra, teniendo presente que no es necesario. Cuando conectamos emocionalmente, cuando hacemos que la persona efectivamente desee el producto, llegamos directamente al cerebro límbico y ese cerebro límbico es quien efectivamente toma la decisión de comprar. Así que en los productos que ustedes comercializan, los productos de Micronet que tienen que ver con la seguridad informática, que parecieran ser muy técnicos y que además le vendemos a ingenieros, también se aplica esta regla de que solamente uno de los cerebros decide. Y básicamente vamos a hablar aquí de dos reglas importantes que ustedes pueden aplicar. La primera, si bien es cierto, muchas de las ventas que ustedes hacen son en el mercado business to business, es decir, le estamos vendiendo a una persona que compra para una organización. Igualmente, en el mercado business to business hay relacionamiento. Ustedes establecen una cercanía con esa persona que les compra. Así que nosotros le compramos más a las personas que consideramos confiables y consideramos confiables a las personas que se parecen a nosotros. Así que una de las tareas que vivimos en el mundo del business to business, cuando estamos vendiéndole a empresas, antes que vender producto, es vendernos a nosotros mismos. Cómo cada uno de ustedes es capaz de generar empatía, sintonía y rapport con ese comprador. Muchos de ustedes seguramente habrán visto que con aquellos compradores con los que tienen una relación de larga data, con los que han logrado profundizar en el relacionamiento más desde lo emocional, son compradores más afectos, más proclives a comprarles a ustedes, que en muchas ocasiones incluso nos dicen, venga, le voy a mostrar la oferta de la competencia para que usted sepa qué ofrecer. Lo que hemos logrado allí no es vender el producto desde las características como tal, desde esas explicaciones lógicas o ni siquiera por precio, sino porque hemos hecho allí una conexión emocional que por supuesto también funciona en el mercado business to consumer, el B2C. Pero adicionalmente, y la segunda tarea allí importantísima, es pasar de vender productos a vender emociones. Y la técnica para vender emociones en vez de productos es muy sencilla. Es aplicar algo que se conoce como la proposición única de ventas. ¿Qué es la proposición única de ventas? Es hacer un ejercicio muy sencillo, muy rápido, pero muy efectivo al momento de vender. Y es identificar las características del producto para convertir esas características en ventajas. Y una vez yo he identificado las ventajas que se desprenden de esas características, convertirlas en beneficios para mi comprador. Y eso es efectivamente lo que yo vendo. Y por supuesto, lo que la gente compra. La gente compra emociones representadas en beneficios y no necesidades representadas en características. Así que permítanme poner un ejemplo cualquiera para que ustedes hagan una idea de cómo funciona. Piensen en unos zapatos. Yo puedo vender unos zapatos desde las características y decir que los zapatos están confeccionados en suela de goma,
que son hechos de cuero y que además tienen unos cordones muy resistentes y que son de un bonito color café, etcétera, etcétera. Pero hasta allí simplemente estoy describiendo el producto como tal desde sus características. Pero si yo tomo una característica, como por ejemplo la suela de goma, y empiezo a identificar cuáles son las ventajas, parte de lo que puedo decir allí es, bueno, la ventaja de que la suela sea de goma es que es antideslizante. La ventaja de que la suela sea de goma es que amortigua los pasos. Y esas ventajas, a su vez, yo las puedo transformar en beneficios. Yo podría decir el hecho de que la suela sea antideslizante es que el beneficio es que el zapato es seguro. Y la ventaja de tener una suela que amortigua el paso es que da como beneficio pies descansados al final del día. Así que la persona no compra un zapato de suela de goma porque tiene suela de goma. Compra el zapato de suela de goma porque al final del día los pies están descansados o porque son antideslizantes y los hace seguros. Todos nosotros compramos basados en nuestras emociones, compramos basadas en los beneficios que el producto genera para nosotros y no en las características que el producto tiene. Cuando yo justifico el producto desde las características, le hablo al cerebro cortical que no compra. Cuando justifico el producto desde los beneficios, lo que sucede es que le hablo al cerebro límbico que dispara el proceso de compra, como lo acabamos de ver, y al final es el cerebro reptil quien termina dando la autorización. Esto funciona para vender un zapato, para vender un helado, para vender una bufanda verde o por supuesto para vender productos de seguridad informática, siempre logrando primero esa conexión emocional con el comprador, hablando de los beneficios que va a generar para él y al final pudiendo hablar específicamente de las características. Así que para cerrar nuestra conversación, piensen ustedes nuevamente en el señor Dennis Tito, y cómo pagó varios millones de dólares para poderse proveer un viaje con el que él estaba soñando. Y lo que tenemos allí es que cuando yo logro que el producto primero tenga una conexión emocional, puedo luego irme a la parte racional sin que el precio tenga ningún significado para el comprador. Esa es la frase de la que les hablaba, yo me lo merezco. Cuando a mí el producto me ha generado una conexión emocional, el precio pasa en segundo plano y a veces ni siquiera importa porque yo encontraré la forma de justificarlo. Esa es la razón por la que pagamos $1,000 y $1,200 por un teléfono celular. Es la razón por la que compramos una cantidad de cosas que no necesitamos, pero sí deseamos, y es la razón por la que los estamos invitando el día de hoy a que no vendan razones, sino emociones. Las neuroventas han hecho hoy que la labor de venta sea una profesión y por supuesto, a partir de todo este proceso, pues vamos a lograr tener unas ventas diferenciadas y vamos a poder incrementar la efectividad en nuestros procesos. Bien, hasta aquí la intervención del día de hoy. Doy las gracias a Micronet, que es nuestro patrocinador, APD y por supuesto a EcoTraining, que es la empresa que yo represento, por este espacio que hemos tenido para conversar con ustedes. Yo voy a ceder en este momento la palabra porque vamos a escuchar al señor Enrique Ávila, director comercial de Micronet, que quiere compartir con nosotros, y enseguida volveré para que abramos un pequeño espacio de preguntas y en la medida de lo posible yo pueda responderlas. Gracias a todos y cedo entonces la palabra. Gracias, Leonardo. Sigo este espacio contigo. Hemos aprendido mucho, nos hemos llenado de información para nosotros ser más productivos. Bueno, entonces, muy contento de compartir este espacio. Vamos a invitar a de venta comercial para microempresas. Sale en pantalla y voy a poner en la presentación para que me pueda contar un poquito más sobre la empresa.
Leonardo esta excelente sesión. Entonces, doy la palabra a Enrique antes, por favor. Quisiera que les hiciera que les dé Enrique para poder dar la palabra. ¿Me escuchan? Sí. ¿Falta la presentación? Ok. Ok. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Gracias de verdad por participar. Gracias a APD, gracias a Leonardo por estas informaciones que nos está entregando el día de hoy. Realmente lo que buscábamos era un poco impactar a todos nuestros canales y también a los miembros de APD para conocer un poco sobre esta metodología en cuanto a neuromarketing, neuroventas. Nosotros somos Micronet, somos un distribuidor mayorista de soluciones de ciberseguridad informática y quería tomarnos este espacio como para conocer un poco más sobre quiénes somos nosotros y cómo los podemos apoyar. Aquí también entendemos que hay muchos de nuestros clientes que ya están conectados y que están disfrutando de esta charla y también algunos que realmente puedan interesarles realmente lo que hoy día nosotros comercializamos. Adelante. Ok, como Micronet, pues somos una compañía que lleva más de 35 años en el mercado. Nuestra base principal está en Madrid como sede principal y desde allí nosotros comercializamos soluciones de distribución de software, principalmente en materia de seguridad informática. Principalmente nuestros esfuerzos están enfocados a la rentabilidad de los partners, que son nuestros aliados que permiten, lógicamente, la comercialización de nuestros productos. Y también tenemos presencia en Latinoamérica, desde México, Centroamérica, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Desde allí, pues, nos enfocamos principalmente a un crecimiento importante en cuanto a expansión de nuestros productos, que realmente son parte de lo que es la alianza de colaboración con diferentes fabricantes de ciberseguridad. La primera oficina que tenemos en Latinoamérica fue México, le siguen, lógicamente, Colombia, Guatemala en Centroamérica, está también Perú, Chile y que fue la última oficina que abrimos este año, ¿vale? En materia de los servicios de valor agregado que ofrecemos directamente desde el lado de Micronet como grupo, pues es importante resaltar que apoyamos a nuestros clientes en todo lo que corresponde a la generación de oportunidades y que permiten, lógicamente, crecer en todo el desarrollo comercial a nuestros clientes. Apoyamos de manera comercial y de financiamiento para todas las operaciones que se puedan realizar. También nos interesa muchísimo el desarrollo del partner. Cuando hablamos del desarrollo del partner tiene que ver mucho con lo que es la capacitación, el entrenamiento, cómo hacemos el proceso de onboarding para que lógicamente puedan estar básicamente empoderados en los productos y lógicamente poderlo entregar. Dentro de nuestros servicios de valor agregado también está toda la parte de asesoría y marketing, principalmente en todo este desarrollo de poder realizar campañas que nos permitan posicionar los productos a nivel regional y que nos permita generar oportunidades de negocio para nuestros aliados tecnológicos. Dentro de los servicios de valor agregado también tenemos servicios de preventa que nos ayudan principalmente a generar oportunidades en conjunto con todos ustedes y lógicamente tenemos consultores certificados que nos permiten realizar esta labor. Adelante. Por último, como para comentar un poco en qué nos enfocamos, principalmente somos country partners y somos distribuidores autorizados de soluciones de seguridad informática. Estamos categorizados en diferentes verticales. Primeramente está lo que corresponde a seguridad e infraestructura. Tenemos soluciones como Bitdefender, Kaspersky, que son soluciones de anti-malware muy desarrolladas y que tienen muy buen posicionamiento en el mercado. Soluciones como Pazler, que es para el monitoreo de cualquier tipo de dispositivo desde cualquier lugar. Radware es una solución que nos permite gestionar todo lo que corresponde a intrusos en centros de datos y balanceadores de carga. En temas de protección de datos tenemos soluciones que nos permiten hacer backup en nube y gestión documental. Más allá de lo que es seguridad informática, tenemos soluciones de conciencia de seguridad, nos permite también desarrollar en conjunto con nuestros clientes campañas que permitan ayudar a entrenar a sus usuarios que no conocen soluciones de seguridad informática. Con soluciones como Hornet Security nos enfocamos principalmente a la protección anti-spam, que tenemos muchos en los correos electrónicos. Cuando nos llega, por ejemplo, mucha basura al correo electrónico,
pues este tipo de herramientas nos ayuda a centralizar un poco más la información que realmente necesitamos recibir y que nos proteja ante cualquier ataque cibernético. Ya cuando hablamos un poco sobre lo que es autenticación, cuando hablamos un poco de seguridad y fuga de información, tenemos varias soluciones que nos ayudan permitiendo, lógicamente, evitar esa fuga de datos dentro de las compañías, principalmente. También tenemos solución para autenticación, para saber realmente quiénes son los que se conectan a nuestras aplicaciones. Y tenemos soluciones que me parece súper importante mencionar para borrado seguro de información. Muchas veces creemos que cuando hacemos un borrado, cuando borramos una información de una máquina, ya realmente eliminamos esa información. La sorpresa es que no. Realmente tenemos soluciones que nos ayudan a garantizar que podemos borrar estos datos de manera segura emitiendo un certificado. Somos la única compañía que tiene este producto que nos ayuda mucho a garantizar a las compañías, llámese financieros, sector gobierno y demás, que nos ayuda a garantizar que se hace un borrado seguro de información. Por último, y ya para mencionar lo que finalmente es administración remota, pues somos distribuidores autorizados de TeamViewer para asistencia y control de soporte técnico. También tiene otras funcionalidades que tienen que ver mucho con backup en la nube, respuesta a incidencias, administración de dispositivos, directamente desde la herramienta. Entonces, creo que en nuestro portafolio coincide un poco más atacar de diferentes frentes, poder proteger a las compañías para que nos puedan, lógicamente, tener ese respaldo del lado nuestro en materia de consultoría, en apoyo y consultoría para poder defendernos ante cualquier ataque cibernético. Esa es nuestra misión. Realmente estamos muy atentos a lo que ustedes requieran en materia de productos y estaríamos muy atentos a poder estar en contacto próximamente. Muchas gracias de verdad por su participación y por acompañarnos en esta mañana. Bueno, Enrique, pues muchas gracias. De nuevo, súper contentos de poder tener este espacio y de que ustedes como empresa nos hayan abierto este patrocinio para que se nos conecten a más de 660 personas. Vamos a dar entonces la palabra nuevamente a Leonardo y voy a empezar con algunas preguntas que tenemos aquí en nuestro chat. No sé si podremos dar respuesta a todas estas cantidades de inquietudes que tenemos, sin embargo iniciamos con el ánimo de aprovechar bastante este recurso. Entonces tenemos aquí una pregunta que nos hace Viviana Martín y nos dice: ¿todos los productos tienen que ver con emisiones o hay excepciones? Gracias, María Fernanda. Bueno, hay algunos productos que tienen cierto tipo de sección. Podríamos hablar, por ejemplo, de los productos financieros. También podríamos hablar de los productos como los seguros que nosotros compramos, que tienen cierto proceso racional, que tienen cierto proceso lógico. Sin embargo, miren ustedes, cuando escogemos el banco, no solamente escogemos el banco por la tasa que nos da, sino también porque nos genera confianza o nos parece seguro. Y en ese momento, cuando escogemos el banco porque nos genera confianza, nos parece seguro, estamos haciéndolo desde la emocionalidad. A veces tomamos la decisión de comprar un seguro u otro porque conectamos más emocionalmente con el vendedor, porque esa persona nos cae en gracia, porque nos gusta más, porque efectivamente hemos hecho ese rapport. Entonces, la gran mayoría de productos son emocionales, hay unos muy pocos que tienen un alto componente racional, pero en últimas, y este sería un ejemplo perfecto para los temas de Micronet, yo compro de manera racional, pero hay una enorme influencia, hay un enorme impacto del vendedor como tal, de cómo yo logro generar esa conexión emocional, de si en términos de Colombia le caigo bien o no a la otra persona, de si nos gustamos, que técnicamente se llama rapport. Yo le compro a quien se parece a mí y yo le compro a quien me parece que es confiable. Así que muy pocos productos tienen esa connotación de racionalidad, pero siguen siendo teñidos por la emocionalidad. Bueno, pues muchas gracias. Cuando hablabas de Coca-Cola, para que no se tengan comentarios, hay una sobre la pista de la vida. Te estoy escuchando un poco mal, María Fernanda, no te escuché la última intervención.
audio, de pronto si se le doy la palabra a Enrique, si tú puedes ver directamente las preguntas de manera para que sea más fácil en esta interacción. A ver, yo por aquí tengo acceso a las preguntas y respuestas. Voy a mirar por aquí. Alguien me estaba preguntando, Juliana, me estaba preguntando qué parte del cerebro usamos cuando controlamos las emociones. Bueno, Juliana, aquí hay dos explicaciones importantes. Las emociones están en el cerebro límbico y se disparan con una zona muy pequeña, es casi del tamaño de una arveja, de un frijolito, que se llama la amígdala. La amígdala es la que controla las emociones, pero también la que las dispara cuando nosotros perdemos el control de ellas. Técnicamente se conoce como secuestro amigdalar. Cuando somos fruto del secuestro amigdalar es cuando muchos de nosotros decimos, no era yo en ese momento, actué sin saber lo que estaba haciendo, me comporté de una manera que normalmente no lo habría hecho. Y de hecho, en términos legales, algunos países aceptan una figura que es llamada estado de ira e intenso dolor. Cuando yo hablo del estado de ira e intenso dolor, es que estoy diciendo, no era yo, estaba siendo controlado por la amígdala, estaba en secuestro amigdalar y la maté sin saber lo que estaba haciendo. Y algunas figuras legales en países aceptan eso. ¿Quién controla las emociones? Las controla el cerebro cortical, pero dijimos que le toma un cuarto de segundo darse cuenta de lo que está sucediendo. Por eso la recomendación típica que siempre nos han dado de cuente hasta 10, respire profundo o tome distancia emocional de la situación para pensar con cabeza fría y poder tomar una decisión más clara. Así que aquí también una recomendación importante. En ventas, el que piensa, pierde. ¿Qué significa que el que piensa, pierde? Cuando yo le doy tiempo a mi comprador de analizar demasiado, entra el cerebro cortical y me tumba la venta. Háganlo ustedes, cuando quieran comprar algo digan, voy a esperar hasta mañana. Y en ese lapso de esperar hasta el día siguiente, su cerebro cortical les va a dar una cantidad de razones de por qué no comprar ese producto y muy posiblemente van a decir, ¿sabe qué? Ya no lo voy a comprar. Las ventas son muy impulsivas, no importa si estoy en el B2C o en el B2B, funcionan de la misma manera. Así que no siempre es bueno dejar pensar al comprador porque cuando piensa demasiado simplemente se me va hacia otra parte. Bien, voy a seguir por aquí. Por aquí tengo una de Paola 6, que me dice qué pasa con las compras por internet. Bueno, Paola, en las compras por internet pasa algo muy similar. Mira que cuando queremos vender por internet, lo primero que tenemos que generar es un perfil de confiabilidad. Muchos de nosotros lo hacemos. Cuando vamos a comprar algo decimos, ¿y esa página es confiable? Y tú sabes de esa página quién ha hablado, si tiene buenas anotaciones o no, y uno busca en foros y demás si esa persona o si esa página es confiable. Por eso compramos muy fácilmente en una página como Amazon, pero no compramos en otra página que no conocemos previamente. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Que aunque nos vamos muy rápidamente a comprar desde la emocionalidad, ese cerebro cortical dice, oh, un momento, primero verifiquemos quién es. Por eso, otra vez, yo tengo que conectar desde la emocionalidad. Las páginas que son más conocidas o las personas que logran conectar emocionalmente son las que logran vender más fácil a través de Internet. Por eso todos nosotros permanentemente lo que estamos buscando es generar esa imagen de confiabilidad que en el mundo real se llama reputación, pero que también tengo que trasladarla al mundo digital para que la gente confíe en mí. Así que pasa exactamente lo mismo en el mundo real o en el mundo digital y es como yo genero esa conexión, ese rapport con la otra persona. Creo que no hay más preguntas, no sé, no he visto más preguntas allí. Bueno, por aquí me voy a devolver arriba. Alguien me ha preguntado qué pasaba con el cigarrillo. Se me perdió porque lo vi hace un momentico mientras les contestaba. Bueno, sí, José Ramón nos está preguntando por qué la gente compra cigarrillos. Bueno, José Ramón, la explicación de los cigarrillos es bien particular. Los cigarrillos ya están en una categoría que se llama hábito, ¿cierto? Y a los hábitos que son disfuncionales nosotros les ponemos una acotación adicional que es vicio. Pero realmente un cigarrillo es un hábito y es un hábito a una sustancia química que el producto nos entrega y que el cerebro límbico reclama, que es la nicotina. Todo el tiempo cuando estamos fumando o cuando tomamos café, por ejemplo,
lo que estamos haciendo es dar una dosis de ese producto químico, de esa sustancia química que nuestro cerebro reclama. ¿Cómo lo justifica el cerebro cortical? Ah, es que cuando fumo siento un placer, es que cuando fumo me siento tan tranquilo, y esa es la forma en que justificamos el fumar, pero en realidad lo que estamos haciendo es uso de un hábito que se ha mantenido allí a través del tiempo. No sé, creo que no hay más preguntas, no sé de pronto si Enrique o si María Fernanda de pronto ven más allí, pero creo que tengo más preguntas. De mi parte, bueno, agradecerles este espacio, ha sido un gusto compartir con ustedes, los invito también a que me sigan por ahí en redes sociales, @leogcoach, ahí van a encontrar también más información, y bueno, nuevamente, gracias a Micronet, a APD por invitarnos a acompañarlos en este taller. Bueno, pues muchas gracias, Leonardo, súper productivo, desde AECO, desde Micronet, desde APD, damos las gracias, y ahora entonces, Enrique. Sí, muchísimas gracias de verdad a todos. Ha sido una mañana bastante productiva en que podemos conocer más conceptos y que finalmente ayude mucho a nuestro proceso comercial, a nuestro proceso de ventas en los diferentes ámbitos. De verdad, muchísimas gracias a APD, a Leonardo por su participación. Y bueno, estamos en contacto hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias.